que el cambio o los cambios son la única constante en la vida. La vida está llena de ellos y tal vez uno de los más radicales es el retiro. El retiro ocurre normalmente al inicio de la tercera edad y demanda una reorientación fundamental de la vida. Supone enfrentarnos con algo de lo que todos estamos conscientes, pero pocos están preparados. Desde luego la jubilación puede tener aspectos positivos, como la disposición de más tiempo libre, oportunidades para el descanso y para la realización de sueños y proyectos postergados. Pero esta etapa de la vida supone también grandes pérdidas: la mengua del sentido de utilidad, la disminución del reconocimiento personal, la reducción del círculo social y el declive de los ingresos económicos. Eso sin contar, como dice Barbara Johnson, una comediante cristiana, que llegamos a la etapa en la que todo nos duele y lo que no nos duele ya no nos funciona. En los hechos, la suma de estas pérdidas no solo puede amenazar la voluntad de vivir, puede literalmente matarnos. Así es que resulta curioso que jubilación venga de la misma raíz de júbilo y describa un tiempo lleno de incertidumbres. Es verdad que algunas personas nunca se retiran, intelectuales, artistas, religiosos, algunos líderes políticos, pero también es cierto que con los años no solo la fuerza, sino la capacidad de trabajar y soñar va declinando. Una de las honrosas excepciones fue Caleb Ben Jefune, un hombre que a sus 85 años planeaba la conquista de una montaña habitada por gigantes. Su proyecto parecería más bien el tema para un cuento infantil, pero cifra el reto que cada individuo debe enfrentar en esta etapa de la vida. Para bendición nuestra, el relato nos muestra que las armas con las que podemos realizar esta conquista están al alcance de nuestra mano. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera compartir, lo he mencionado en otra ocasión, una experiencia que viví hace unos años cuando recibí una llamada telefónica del hermano Wulfrano Jacobo. Wulfrano Jacobo era un diácono de la iglesia donde serví durante mi tiempo en el seminario y fue mi mentor en el ministerio, un hombre increíble. Él bautizaba en promedio 50 personas de su obra evangelística personal. Tenía una lista de oración por 400, 500 personas, oraba todos los días por ellas, iba discipulándolas y cuando llegaba el momento llegaban al bautismo. Era utilizado por Dios de esa manera. Era un hombre bajito, muy simpático, carismático, y me llamó y me dice, tenía 30 años de no verlo, y me dice: hermano, voy a cumplir 90 años y quiero invitarle a que me acompañe en mi cumpleaños. Sí, como no, hermano Jacobo. ¿Cuándo y dónde? Tal día, tal hora, en la Ciudad de México. Ok, nos vemos allí. Llegó el día, llegué al lugar y el hermano Jacobo estaba en la mesa principal. Se levantó de la mesa, me tomó del brazo y me sentó allí en su mesa. Lo saludé al pastor de la iglesia, pero fuera de allí no reconocía a nadie más. Estaba rodeado de desconocidos y volteaba a todos lados, no conocía a nadie. Pero los otros se vengaron porque nadie me conoció a mí. Es decir, después de una hora: tú eres Jorge Garay, tú eres Esther Jacobo, sí, y empezamos yo soy fulano, soy sutano. Es que en 30 años habíamos envejecido, habían pasado mucho tiempo y nos costaba trabajo reconocernos. Esto, hermanos, es inevitable, salvo honrosas excepciones. Hubo un congreso de pedagogía aquí en Querétaro hace unos años, unos 15 años. Invitaron a una pedagoga española, una dama muy elegante, delgadita, muy correcta, es una mujer increíble. Y compartió una cátedra aquí en Querétaro y habló de una experiencia que vivió con su primer generación de graduados del kinder. Se cumplían 25 años de haber salido del kinder y le invitaron a la fiesta que hicieron. Cuando llegó ella, todos se sintieron deprimidos porque todos eran calvos, estaban panzones, estaban con sobrepeso y decían: tú estás igual. Y sí, la mujer estaba delgadita,
como había sido toda su vida, una mujer muy disciplinada, y de pronto dice: mis alumnos hicieron de la fiesta un velorio porque todos estaban deprimidos de ver lo que les había pasado a ellos y lo que no le había pasado a la maestra. Lo cierto, hermanos, es que el paso del tiempo marca nuestra existencia, y hablamos en este pasaje de un hombre que a sus 85 años fue a buscar a su antiguo general para pedirle que le permitiera conquistar una montaña habitada por gigantes. Este parecería el tema de un cuento infantil, pero es la conquista que todo hombre y mujer debe hacer cuando llega a esta etapa de la vida. ¿Cuáles son las armas con las que se conquista la montaña de los gigantes? La primera de ellas es la fe. Caleb Ben Jefune es uno de los personajes que hacen volar la imaginación literaria. Se dice que era de origen edomita, que era marido de María, la hermana de Moisés, que durante la misión como espía en la tierra de Canaán visitó la tumba de los patriarcas para orar sobre ella, etc. Pero el verdadero Caleb, el Caleb de la Biblia, entra en la memoria de Israel como un agente del primer Mossad enviado a espiar el territorio palestino, según el libro de Números, capítulo número 13. Caleb y Josué fueron los únicos sobrevivientes de este grupo, y también fueron las figuras que materializaron la conquista de la tierra prometida. Décadas después de su primera incursión en Canaán, a sus 85 años, Caleb acudió a su antiguo comandante para solicitarle la autorización de la conquista del monte de Hebrón. Decía tener el mismo vigor que tenía cuando tenía 40, pero tal vez ponía el acento en el lugar equivocado, porque para realizar una empresa de esta naturaleza, más que de fuerza física, se requería fuerza moral. Se requería la inquebrantable convicción de un destino manifiesto, la certidumbre de una vida con propósito. Cicerón diría, sin rodeos, que nadie envejece solo por vivir unos cuantos años. La gente envejece cuando abandona sus ideales. Los años pueden arrugarte el rostro, pero perder el entusiasmo te puede arrugar el alma. Por supuesto que Caleb ya no era un joven idealista, ya no era un sionista romántico, ahora era un anciano, y si bien podía decir con San Pablo: he peleado la buena batalla y he guardado la fe, de ninguna manera podía decir: he acabado la carrera. Caleb estaba relacionado con la tribu más poderosa de Israel, con la tribu de Judá, y acompañado de sus príncipes solicitó a Josué la autorización para emprender su última campaña, la última empresa de su vida. Pero es claro que su confianza no estaba ni en la lealtad, ni en el número, ni en la fiereza de sus hermanos, sino en Dios. Fue su fe en Dios lo que 40 años atrás lo llevó a amonestar al pueblo cuando rindieron el informe después de espiar la tierra prometida, y hablar, dice el texto, conforme a lo que había en su corazón. Pero ¿qué había en su corazón? Había certeza, había esperanza, y sus palabras lo demuestran. La tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en extremo. Si el Señor se agradara de nosotros y nos llevara a esta tierra y nos la entregara, por tanto no seáis rebeldes con el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no le temáis. Números 14. Pero con los años, Israel se había transformado, como ocurrió con la industria norteamericana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Israel tuvo su propia, entre comillas, reconversión industrial. Pasó de ser una fábrica de ladrillos para convertirse en una maquinaria de guerra bien aceitada, y los dividendos de la transformación estuvieron pronto al alcance de la mano. Era inevitable que el pueblo se regodeara en su nueva prosperidad, pero aunque Israel estuviera cómodo, Caleb no. Sabía que tenía tareas pendientes, sabía que había territorios que conquistar, según Josué capítulo 13. Seguía siendo el mismo visionario,
los años no domesticaron su espíritu. A diferencia del Quijote, de aquel loco que fue muriendo en la medida en que recobraba la cordura, Caleb revivió en la crónica bíblica en la medida en que se disponía a hacer algo que a su edad parecería una locura, ir como el Quijote a luchar contra sus propios gigantes. En su lecho de muerte, el Quijote diría a su fiel escudero: perdona, mi amigo, por la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error que he caído yo, de que hay y hubo caballeros andantes en el mundo. Caleb, por lo contrario, haciendo alarde de fuerza, acude a su antiguo general a pedirle: dame ahora este monte, pues tú oíste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y amuralladas. Caleb mantenía viva la razón de su vida, y por ese motivo, tal vez lo más triste que pueda decirse a un ser humano cuando llega a esta etapa de la vida, es lo que le dijo Sancho Panza al Quijote: ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir así, sin más ni más, sin que nadie le mate ni le acabe en otras manos que las de la melancolía. Hay una segunda arma con la que se conquista la montaña de los gigantes, y es que se conquista con valor. A diferencia del resto del pueblo, que recibió su heredad por designación de las suertes, Caleb recibió la suya por asignación directa del Señor. Josué capítulo 14. Pero aunque la heredad era un don divino, Caleb tenía que luchar por ella. Es así con los mejores dones de Dios. La paz y el amor son dos de los más grandes dones que Dios nos puede dar, pero el Salmo 34:14 dice: busca la paz y persíguela. Y en 1 Corintios 14:1 San Pablo dice: buscad los dones mejores. Son regalos de Dios, pero debemos buscarlos como perros de presa. La salvación es un regalo inefable, pero tenemos que ocuparnos en ella con temor y temblor, dice San Pablo en Filipenses 2:12. Moisés había jurado dar la comarca de Hebrón a Caleb y a los suyos como heredad perpetua, pero Caleb tenía que conquistarla, y con el tiempo, como el tiempo lo demostraría, eso exigiría valor. Caleb decía conservar el valor de los 40, pero era realmente un anciano. Alardeaba de su fuerza, pero en plena campaña ofreció a su hija aquel que le hiciera la tarea. Me acuerdo de mi suegro, tendría unos 70 años en aquel tiempo, y se fue a vivir al estado de Michoacán, un lugar frío, un pueblo que se llama Sopoco, es un pueblo purépecha, que en español significa son pocos, era un pueblo pequeño. Mi suegro se fue a vivir allí, y las mañanas y en las noches hacía frío, y mi suegro salía en camiseta al patio, y mi suegra lo regañaba: ya no eres un muchachito, métete, te vas a enfermar. Y mi suegro se golpea el pecho como Tarzán y decía: esta juventud que no me deja. Hasta que lo agarró una tos que lo andaba matando, y le decía a mi suegra: ándale muchachito, síguete exponiendo allí. Pues es lo que hizo Caleb. Caleb dice que tiene la fuerza de un hombre de 40, pero cuando esté en el combate le ofrece su hija al que le complete la tarea. No era tan fuerte como pensaba. De haber consultado con su médico, con su geriatra, le habría prohibido andar jugando a las guerras a sus años, pues su condición era especialmente vulnerable a los rigores de la milicia. Pero no fue el único guerrero que tuvo que asumir esta realidad, la realidad de su propia decadencia. En el declive de su vigor, David sufrió el susto de su vida cuando, agotado en el combate, descubrió que estaba en el radar de un gigante filisteo, y solo la intervención de sus escuderos pudieron salvarle la vida. Entonces sus hombres le hicieron jurar que nunca más se expondría a la batalla, no sea que se apague, dijeron, la lámpara de Israel. 2 Samuel 21:17. Si uno de nosotros cae,
si 1000 de nosotros caen no pasa nada, pero si tú mueres se apaga la lámpara de Israel. Y David tuvo que aprender que ya no estaba en condiciones de jugar a las guerras a esa edad. De modo que Caleb era un hombre realmente valiente al asumir semejante reto a estas alturas de su vida, pues sus palabras muestran cuál era la fuente verdadera de su valor. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que el anaseo está allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor esté conmigo y los eche como el Señor ha dicho. Caleb dice 3 cosas importantes aquí. La primera, pronuncia, hermanos, 3 veces el nombre inefable, el nombre impronunciable de Dios, pero no lo hace de manera ociosa o supersticiosa, sino apelando a la voluntad divina. Hace muchos años tuvimos un curso de gramática hebrea aquí en la iglesia y sorprendentemente vinieron 4 chicas solamente al curso. Una era de Mumbai, de la India, otra era de Montreal, de Canadá, otra norteamericana, no recuerdo de dónde, y una chica mexicana. La clase fue medio en inglés, medio en español, porque no hablaban español, y fue interesante, muy enriquecedora. Y al llegar al tema del nombre de Dios, les decía, el nombre de Dios es inefable, no se puede pronunciar. Los judíos jamás lo pronuncian. Según la corriente judía a la que pertenezcan, es como van a llamar a Dios. Si son judíos sefaraditas, judíos del occidente de Europa, van a llamarle Adonai. Si son judíos de Europa Oriental, askenazíes, le van a llamar Hashem, que significa el nombre. Y entonces la chica de la India dice, qué raro, en mi religión, entre más diga los nombres de los dioses es mejor. Y entonces una de las chicas le preguntó, pues ¿cuántos dioses tienes? Y ella dice, 2. Y hermanos, yo sentí que la barranca del cobre, que es más ancha, más larga y más profunda que el cañón del Colorado, se abría entre esa chica y yo. ¿Cómo le compartes el evangelio a una chica que habla 4 idiomas, tiene 2 doctorados, uno en matemáticas, otra en letras inglesas, y tiene 2 dioses? ¿Cómo llegas a ese corazón? Bueno, Caleb pronuncia 3 veces el nombre inefable, pero no lo hace de forma ociosa o supersticiosa, sino apelando a la fidelidad divina. Lo segundo que hace es que reclama la herencia prometida, aunque eso equivaliera a sacarse la rifa del tigre, pues la tierra era habitada por un pueblo de elevada estatura. Seguramente Anak significa cuello largo. La tercera cosa que vemos aquí, hermanos, es que sabe que tendrá que enfrentar un enemigo formidable e invoca el favor de Dios con la expresión quizá. La palabra ulai en hebreo, que se traduce como quizá dependiendo del contexto, a diferencia de lo que ocurre en español, en hebreo expresa tanto deseo como esperanza. Según el caso puede traducirse quizá o puede traducirse seguramente. En este caso una mejor traducción sería seguramente el Señor estará conmigo como Él ha dicho. Él sabía que era una promesa divina. Esto nos enseña que la vejez debe enfrentarse con valor, porque a decir de Salomón, los años malos pueden robarnos la alegría de vivir. Y no estaba solo en esta convicción. Los hijos de Adán lo sabemos por experiencia, a menos de que alguien muera joven. Con todo, y tener una visión positiva sobre la vejez, Platón fue muy directo al hablar de las quejas de los viejos, diciendo, todas sus pláticas se les van en lamentaciones y quejas. Recuerdan con nostalgia los placeres del amor, de la mesa y aquellas cosas que disfrutaban en su juventud. Se afligen por estas pérdidas como si fueran las mayores de la vida,
esa vida que llevamos entonces, decían, era dichosa. Lo que ahora arrastramos ni siquiera merece el nombre de vida. Pero ¿se necesita realmente valor para envejecer? Sabemos que se necesita valor para enfrentar problemas, asumir riesgos, tomar decisiones, pero se necesita valor para asumir algo que no elegimos y tampoco podemos cambiar. Dice la historia que cuando Julio César tomó el poder en Roma y venció a Marco Antonio, Herodes era aliado de Marco Antonio, el perdedor, y tuvo el valor de ir delante de Julio César y decirle: serví a tu enemigo y puedo servirte también a ti. Este tipo tiene pantalones, está bien, le dio el reino de Israel, lo hizo señor de esa parte del imperio romano. Eso es valor, el decir, ¿me mata o me escucha? Pues lo escuchó. Digo, en eso es claro y es evidente que necesitamos valor en decisiones, en responsabilidades, etcétera. Pero se necesita valor para enfrentar a este extraño que llega como huésped inesperado, que llega para quedarse y adueñarse lentamente de toda la casa. La respuesta es sí. Los cambios y las pérdidas de la vida deben enfrentarse con entereza. No elegimos enfermedades degenerativas, pero tenemos que enfrentarlas con valor. No escogemos la muerte de nuestros seres amados, pero hemos de asumirlas con templanza. A la luz de la Biblia, la caída del Edén trajo consecuencias físicas y espirituales, la muerte, el sufrimiento, que nos acompañan fatalmente, aunque desde los ojos de la fe, desde la certidumbre de un destino eterno, pueden escoltarnos en el camino a una vida mejor. Pueden encaminarnos a la vida verdadera. Ante una realidad ineludible como la vejez, podemos parafrasear a Martín Lutero diciendo: envejece valientemente, pero cree y alégrate en Cristo con mayor valentía. Es inevitable, hermanos. Se dice que llegamos a la edad de los nunca. Nunca me había pasado esto. Y sí, sucede. Dependiendo de los genes empiezan a surgir las canas. Hay gente que no tiene canas. Mi hermana Rosy Aldavalde no tiene canas. Su mamá murió con el pelo negro. Es genética. Otros tenemos el pelo blanco si es que tenemos pelo. No, o sea, esa es la realidad. El envejecimiento, hermanos, entra y secuestra la vida y se apodera de la casa. La figura de Eclesiastés, de los hombres que miran por las ventanas, los hombres fuertes, es una descripción de la decrepitud física del hombre en el proceso de envejecimiento. Así es que podemos parafrasear a Lutero diciendo: envejece valientemente, pero cree y alégrate en Cristo con mayor valentía. Hay una tercera y última arma que se utiliza en la conquista de la montaña de los gigantes, y es la integridad. Si fuera necesario definir la integridad, diríamos que es fidelidad a los sentimientos, valores y compromisos. A la luz del relato bíblico, es evidente que Caleb era un hombre íntegro. Al llegar a esta idea, es necesario señalar que un rasgo propio a la lengua hebrea es su carencia de adjetivos, de modo que al no tener palabras para describir la realidad, se describe con figuras. En nuestro relato hay un verbo que describe el carácter de Caleb, y es un verbo estativo, es decir, un verbo que describe más un estado que una acción. Es algo característico de algunos idiomas, las lenguas semíticas en particular. Y en este caso es el verbo estar lleno. La palabra es malé, significa estar lleno, repleto, etc. Reina Valera lo traduce 3 veces como cumplir o seguir cumplidamente. En el versículo 8, Caleb dice haber cumplido siguiendo al Señor. En el versículo 9, Moisés juró darle la tierra que espió por haber cumplido siguiendo al Señor. Y en el versículo 14, la palabra de Dios reitera la promesa de la heredad por haber seguido cumplidamente al Señor. El verbo era usado en 2 esferas.
en la esfera de la guerra, donde llenar los escudos significaba posicionarse delante del escudo para empezar el combate, y en el ámbito del culto, donde llenar la mano del sacerdote significaba consagrarlo al servicio divino. Éxodo 32, 29 y 28, 41. Por favor, no le digan a un predicador de la prosperidad que la Biblia habla de llenar la mano del sacerdote, porque lo van a tomar en serio, van a tomar la palabra. Caleb se movía entre ambas esferas, la de la guerra y la del ministerio, entre el ámbito de lo mesurable y el ámbito de lo inconmensurable. Podía estimar bajo la lógica de costo-beneficio los riesgos y las ganancias de la guerra, pero no podía en ningún modo aplicar esa lógica al servicio a Dios, porque sabía que la motivación de la obediencia no es de índole material. Sabía que la ley demanda el servicio a Dios como el precepto de mayor jerarquía. Estar lleno delante de Dios significaba entonces que Caleb tenía una sola lealtad. Sin importar lo difícil que fuera el reto, estaba preparado para la obediencia. Significaba que tenía un corazón íntegro, un corazón perfecto, como dice Números 32:11. Un corazón que mantenía su lealtad inalterable a pesar del paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. Es importante señalar esto porque la vejez no solo nos impone cambios físicos, nos grava también con cambios emocionales. Llegamos a una etapa en la que todavía no ponemos el pie en el suelo cuando vamos a levantar de la cama y nos duele la rodilla, y ya a partir de ese día le va a doler la rodilla. Todavía no toca el suelo, todavía no pisa el suelo y ya le dolió la rodilla, nada más por moverse para bajarse de la cama. Llegamos a esa etapa, pero los cambios no solo son físicos, también son de orden emocional. La rigidez de conducta, la incapacidad de adaptación a los cambios, la tendencia a la introspección. El anciano se desconecta del presente, se refugia en el pasado donde fue feliz, renuncia a usar siquiera la memoria presente, no le presta atención, no le interesa. Yo recuerdo, hermanos, una vez fui a visitar al hermano Carlos Valderrama a su negocio cuando vivía atrás del Querétaro 2000, y allá a visitarlo, y él estaba escuchando un programa de radio que hablaba de cambio de leyes en México por el movimiento LGTB, y el hermano estaba angustiado, con una cara de angustia, ni siquiera me saludó cuando lo saludé, estaba en la noticia y volteó con la cara de un niño desolado y me dice: ay, pastor, nomás con que no lo quieran hacer obligatorio. Decía, ya se afiguraba que en estas alturas del partido anduvieran esos trotes, imagínense. El viejo no va a cambiar de parecer. Ya el mundo que uno conoce le funcionó y uno sigue pensando así. A la mayoría de los viejos solo les motivan unos cuantos temas: la muerte, la religión, el paso del tiempo, la salud, los pleitos con los parientes cercanos y el dinero. Es bien conocido el amor de muchos ancianos por el dinero, lo que hasta cierto punto es lógico, pues ante un mundo percibido como ellos como cada vez más hostil, y ante la innegable decrepitud, el dinero les da seguridad. El que no tiene dinero lo vive con angustia: ¿qué será de mí el día de mañana? El que tiene poco lo guarda como seguro de vida, aprieta el peso hasta que el águila chilla, y el que tiene mucho juega por conservar el control sobre los demás. Abundan ejemplos literarios de viejas ricas que juegan con su dinero, haciendo y deshaciendo testamentos, amenazando con donar sus bienes a la beneficencia y desheredando sobrinos. ¿De qué manera afecta entonces la integridad a la calidad de la vejez? De forma directa. Salomón dijo de una manera clara que una instrucción temprana y adecuada puede garantizar una vida de congruencia
cuando dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cicerón creía que nuestros hechos son las herramientas con las que esculpimos nuestra propia vejez. Creía que simplemente envejecemos como hemos vivido. Para él, los defectos del carácter del anciano, el rencor, la avaricia, la melancolía, eran los brotes de semillas que estaban bajo la superficie. Por su parte, Platón decía: en cuanto a las añoranzas de los viejos, sus quejas de maltrato recibidos de parientes, no debe atribuirse a la vejez, sino a su propio carácter. Desde luego, no siempre es así. Hay abuso a los ancianos que es más frecuente y cruel de lo que queremos aceptar. Es más inhumano de lo que queremos saber. Mi hermana Rosy Aldavalde conocieron una mujer que tenía un problema de demencia senil, y su familia no quería saber nada de ella. Vivía en un pozo en la tierra. Había un pozo y ahí vivía la mujer. Tenía heridas aguzanadas, tenía larvas en sus heridas, y su mamá dijo: no es posible que le hagan esto, y la recogió, la adoptó. Le dice a sus hijas: pues vamos a tener que cuidarla, vamos a tener que turnarnos para llevarla al baño en la noche. Y dice: estuvimos con ella hasta que murió. Cuando muere la señora, pues le van y le avisan a sus parientes, y los parientes dicen: pues ya ustedes la tienen, ya ustedes encárguense del sepelio. Mi hermano Juan empezaba en la carpintería y dice: no te preocupes, yo le hago la caja. Y le hizo la caja y la sepultaron. Decía: porque era una situación increíble de abuso. La omisión de cuidados es una forma de abuso. Es una forma de abuso. Bueno, decía Cicerón, realmente las quejas son propias del carácter del anciano, pero el abuso a los ancianos es más frecuente de lo que queremos aceptar. Es más inhumano de lo que queremos saber. Pero no todos los ancianos sufren por sus propias culpas. Aquí no funciona como la tabla de sumar: 1 más 1 es 2. También hay padres buenos que engendran malnacidos. También hay padres piadosos que engendran desgraciados. Es decir, gente que carece de toda gracia. Pero la vejez es soportable, decía Platón, cuando se tienen costumbres moderadas. De lo contrario, tanto la vejez como la misma juventud son sumamente infelices. La integridad es, pues, la norma de vida que nos prepara para los días malos, para los años difíciles, pero no debemos empezar a practicar la integridad a los 40 años, porque entonces será demasiado tarde. Tiene que ser desde el principio de nuestra vida, para llegar a la última etapa y asumirla con valor, asumirla como una nueva forma de vida que Dios nos da. Recordemos, los patriarcas, los profetas sirvieron a Dios particularmente en su vejez. Moisés, Elías, cuántos hombres de Dios en la última etapa de su vida, Abraham el patriarca, pudieron llevar a una gentilidad pagana a una fe monoteísta, y lo hicieron en su vejez, lo hicieron en la última etapa de su vida. Como conclusión, los geólogos dicen que las montañas decrecen con el paso del tiempo. La lluvia, el frío, el calor, el viento, la gravedad erosionan sus crestas y reducen proporcionalmente sus alturas. Pero hay montañas que siguen creciendo, hay cumbres que siguen elevándose. No están formadas necesariamente de roca, se forman de tiempo, de vivencias, de decadencia, de temores. Son las cumbres que se forman por la acumulación de graves certidumbres e incertidumbres ingrávidas. Sabemos que los años nos marchitan, pero ni la negación, ni los tintes capilares, ni el botox, ni los restiramientos faciales pueden evitarlo. Como sabemos muy bien, lo que no sabemos es lo que será de nosotros el día de mañana. Lo que no conocemos es el futuro, y eso hace fluctuar nuestro corazón. La montaña de los gigantes es entonces terra incógnita, intimidante, pero para bendición nuestra,
Dios ha surcado esa montaña con caminos de fe, la ha pavimentado con caminos de esperanza y oportunidades, y uno de los hombres que la conquistó siguiendo esos senderos fue Caleb, el héroe de nuestro relato. La experiencia nos enseña que envejecer es el único camino para una vida larga, pero también nos enseña que aunque todos queremos una vida larga, difícilmente alguien quiere envejecer. La vejez supone retos y fatigas insospechados, pero no puede ser tan mala, sobre todo frente a la otra opción de la muerte. Entonces, vale más envejecer con dignidad que morir con lozanía, ¿no? Es la realidad. Hace muchos años, un ingeniero japonés llegó a la ciudad de Querétaro, Kenji Kotsugi, y vino a establecer una planta de su compañía que se llama Nippon Cable System. Su planta está en pie de la cuesta y él vino a construirla desde cero, a ponerla a producir desde cero. En alguna ocasión mi esposa y yo le llevamos un presente a su casa y llegamos y no sabíamos que era la hora de la cena. Él estaba con su plato cenando, y algo que nos partió el corazón es que tenía la foto de su mamá, de su esposa, de sus 2 hijos y de Cookie, su perro. Estaban rodeando su plato y sentimos muy feo cuando vimos eso, y bueno, queriendo simular la conmoción, mi esposa se fijó en la fotografía de la mamá de Kenji Kotsugi. La mamá tenía 85 años, pero parecía de 60. Y le dice mi esposa: Kenji-san, su esposa debe tener un secreto. Oh, Sofía-san, mi madre tiene realmente 2 secretos para lucir así a los 85 años. Kenji-san, somos amigos. Dígame los secretos de su mamá. ¿Cómo no? Número 1, mi madre cree en Yesu Kirisu Tosama. Mi madre cree en el Señor Jesucristo. Amén, dice mi esposa. Ya llevo el 50%. Número 2, mi madre enviudó joven. Y ahora me pregunto si éramos amigos, porque las cremas de mi esposa iban a salir de mi cadáver, imagínese usted. Pero bueno, él contestó así y bueno, fue muy gracioso. La miró con picardía y le dijo que su madre había enviudado joven. Es claro que es mejor envejecer con dignidad que morir con lozanía, pero por esa misma razón, un grupo de damas de la iglesia, encabezada por la hermana Marta Piña, llegó un día y me dice: pastor, quiero darle un anuncio. Vamos a formar el club de las chicas malas. ¿Cómo? Sí, vamos a formar el club de las chicas. ¿Cómo, hermana? ¿Qué es eso? Sí, miren, la que no está mala de la cadera está mala del pie, la que no está mala del pie está mala de la columna. Entonces es el club de las chicas malas. Ok, está bien, no hay ningún problema con esto. Eso fue, pero fue justo en su vejez que Caleb se dispuso a realizar la mayor empresa de su vida. Agatha Christie lo tomaba con humor, y creo que en esta iglesia la única que obedeció su indicación fue mi hermana Laura. Agatha Christie decía: cásate con un arqueólogo, pues entre más vieja te hagas, más interesante te encontrará. Fue justo en su vejez que Caleb se dispuso a realizar la empresa de su vida, cuando la mayor preocupación de los hombres de su edad era buscar un lugar soleado para calentarse. Para Caleb, la vejez no era un obstáculo para los grandes sueños, y alguien dijo que un hombre dedicado al ministerio de hombres jubilados dijo: la mayoría de los hombres no mueren por ser ancianos, mueren por estar jubilados. Leí que en algún lugar que la mitad de los hombres que se jubilan en el estado de Nueva York mueren 2 años después de la jubilación. Salva tu vida y la perderás. Igual pasa con otras drogas y otras adicciones psicológicas. La jubilación es una enfermedad virulenta, no es una bendición. Es decir,
Si alguien se jubila para no hacer nada, hermanos, pone en riesgo su vida. Lo digo por experiencia. Mi padre empezó a trabajar a los 8 años de edad. Era huérfano de padre. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue villista, murió relativamente joven, y mi abuela se quedó con él y a los 8 años de edad empezó a trabajar. A los 70 empezó a infartarse. A los 70 va con el cardiólogo y le dice: don Rafael, este es su segundo infarto. No, yo jamás me he enfermado, yo nunca he ido al médico, es la primera vez que voy al médico en mi vida. No, don Rafael, usted se infartó en alguna etapa de su vida. No, eso no es cierto. Yo le enseña el electro y le dice: mire, aquí hay un pico, aquí hay una huella de una lesión cardíaca, acuérdese usted. Y dice mi papá: me acordé que cuando tenía 18 años una vez estaba nadando, y dice, y sentí un dolor muy agudo en el pecho. Se sale de la alberca y se espera allí y pasó ese dolor. Le dice: don Rafael tuvo suerte, pudo haber muerto allí. Dice: pero la sobrevivió, este es su segundo infarto, tiene que dejar el tabaco, etcétera, 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 ¿no? Hermanos, vivió 2 años después de la jubilación. El no ser el proveedor, el no ser la respuesta, el ver que de pronto tus hijos ya no te necesitan tanto como te necesitaban antes, sí impacta a una persona. Y dice esta persona que en el estado de Nueva York, más de la mitad de los jubilados mueren 2 años después de la jubilación, por lo que es una enfermedad virulenta más que una bendición. Lo que él quería decir es: ocúpate en el ministerio, haz un ministerio de esta etapa de tu vida. Pero volviendo a nuestro pasaje, ¿cuál era la motivación de Caleb? Ciertamente no era la búsqueda de riquezas, ni de gloria, ni de poder. Su motivación era el sentido del deber, el apremio de una misión histórica, el anhelo al cumplimiento de una promesa, el rescate de la patria ancestral, la conquista de un mejor futuro para su pueblo. Pero como si todavía no tuviera méritos, cuando el hombre conquistó la ciudad de Hebrón, no se apoderó de ella, sino que la donó para que se beneficiaran los exiliados de la nueva prosperidad, los levitas, los perseguidos, aquellas personas que buscaban ciudades de refugio. La entregó para que pudieran encontrar refugio los perseguidos, según Josué capítulo 20 y 21. Caleb inventó la terapia ocupacional, ocupándose de un proyecto intimidante, cuando la mayoría de los hombres de esa edad estarían gastando su tiempo y sus energías jugando o peleando con sus nietos. Cada hombre y cada mujer debe conquistar sus propios gigantes: la falta de fe, el temor al futuro, la tentación de poner la confianza en el dinero o en cualquier otra cosa que no sea Dios, pero deben hacerlo con la certidumbre de que Dios está con ellos, como estuvo con Abraham, como estuvo con Moisés, como estuvo con Caleb, como estuvo con Samuel, como estuvo con el apóstol San Juan, con la seguridad de que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, y aun cuando sea viejo, fructificará, estará vigoroso y verde. Salmo 92. Caleb lo hizo, y dice el texto: la tierra descansó de la guerra. Realizó el proyecto de su vida. Una vez terminado, supo que era tiempo de retirarse. Sabía que tan importante como entender la voluntad de Dios es entender también cuando llegue el momento de retirarnos. Y hermanos, lo digo por experiencia propia, no falta mucho. El hombre se retiró en paz, con honra, con alegría, cristalizando lo que Pitágoras de Samos diría siglos después: una hermosa ancianidad es ordinariamente la recompensa de una hermosa vida. Que Dios nos dé una vejez así. Termino con esto. Cada vez que veo a mi hermano Walter, a mi hermana Dulce, su vigor en esta etapa de la vida,
veo que Pitágoras tenía razón. Una buena vida, una vida de disciplina, en que no hay adicciones, que no hay desvelos, que no hay vicios, te lleva a una vejez bendecida, una vejez estable. Así es que, hermano, hermana, cuando Caleb llega delante de Josué, le dice: mire, general, mire, mi general, todavía tengo fuerza, es como si tuviera 40 años. En medio de la batalla se echó para atrás y se ofreció a su hija para que le terminara la batalla, pero bueno, llega y le dice que quiere realizar una hazaña a los 85 años, conquistar la montaña de los gigantes. Esa montaña tenemos que conquistarla todos nosotros, en algún momento de nuestra vida. Llegamos a la etapa de los nunca me había pasado eso. Bueno, forma parte de la vida. Pensamos que ser joven y sano es lo normal en la vida, y de pronto nos damos cuenta, no, vamos envejeciendo, y la vejez trae aparejados sus achaques físicos y emocionales, pero a final de cuentas se asume con fe, se asume con valor, se asume con integridad, sabiendo, hermanos, que estamos en las manos del Señor. A algunos Dios les da una vida más larga, a otros les da una vida más corta, pero en la voluntad de Dios tiene significado, y mayormente tiene significado la esperanza. Sabemos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes de Cristo, y no importa la etapa de la vida que podamos vivir, la vivimos con gozo, agradeciéndole a Dios por un día más, por las cosas buenas que nos da, el sustento, la vida, el vestido, la comida, cada cosa buena que viene de la mano de Dios y que reconocemos como dones de su gracia. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos alienta a la fe, a la esperanza y las diferentes etapas de la vida que nos das. Permítenos, Señor, vivirlas con fe, con valor, con integridad, sabiendo que estamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo.